Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo un video muy interesante y muy útil, por lo menos a mí me sirve, de cómo darle un formato al texto que escribes dentro de WhatsApp. Cómo crear cursivas, negritas, listas, que aunque es muy sencillo, a veces dejamos de utilizarlo porque no conocemos muy bien el procedimiento. Te muestro cómo. Lo que vamos a ver funciona tanto en la versión de Android, iOS o en el web WhatsApp o en el WhatsApp desktop, en cualquier versión, así que no tienes problema. Encontrarás las opciones de formato en el mismo menú de copiar y pegar, pero sin embargo, cuando estás escribiendo un texto algo más complejo, detenerse y seleccionar y elegir el texto suele ser un poco más tedioso o difícil, así que es más rápido ir escribiendo y agregando de manera directa el formato que quieres. Por ejemplo, si quieres colocar el texto en cursiva, deberías agregar guión bajo al inicio y al final del texto. Si por el contrario quieres escribir en negrita, deberías colocar un asterisco, asimismo al final, al inicio y al final. Y para escribir en tachado deberías colocar un símbolo de una tilde o de la pestañita que va encima de la ñ, al inicio y al final. Y para escribir texto monoespaciado deberías utilizar la tilde invertida. Y ahora, si necesitas crear listas o viñetas, es muy sencillo. Lo único que deberías utilizar, por ejemplo, crear una lista con viñetas. Lo que escribiría son asteriscos al inicio. Como puedes ver, se van colocando viñetas hasta que envías el mensaje usando un asterisco, o también funciona usando guiones. Si por el contrario quieres una lista numerada, pues directamente escribía los números con un punto y automáticamente se agregarían numerados. Y para crear una cita a tu mensaje, podrías utilizar un símbolo de mayor que y podrías utilizar un texto citado. Estas son las diferentes opciones que te permiten aplicar formato a tus mensajes y espero que esta información te sea de utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que el video te haya gustado y pronto nos veremos en un siguiente video. Gracias y chao chao.